Saludos amigos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo programa del podcast de Visión Criminológica, un podcast oficial del Colegio de Profesionales en Criminología que esta semana tiene un invitado muy especial, un agremiado que está presentando en los próximos días, o estará presentando en los próximos días, un libro titulado Claves para entender la criminología, preguntas y respuestas sobre el estudio del crimen. ¿A quién no le gustaría entender más a profundidad esta temática, más en la situación en la cual está viendo el país, que básicamente nutrirse de información seria, objetiva, técnica, es primordial para poder tener claridad de muchas de las cosas y muchas de las explicaciones del diario vivir? Para eso tenemos hoy la grata compañía, como les decía, del agremiado redactor, pues el que hizo este libro, el que lo redactó. Don Carlo Bonilla es primero una persona a la que conozco y sé el potencial que tiene en su intelecto, y por eso me da con mayor gusto la posibilidad de presentarlo a todos ustedes y de saludarlo en este momento. Carlo, bienvenido. Muchas gracias, Jonathan. Estamos para servirle y realmente también al gremio. Gracias, Carlos. Qué te provocó redactar, escribir este libro? Primero, ser autor de un libro no es fácil. Y de esta naturaleza, me imagino que también la complicación fue aún mayor para poder traducir al lenguaje entendible para toda la población lo que ustedes hacen con tanta pasión. ¿Qué te provocó y qué te movió a hacer este libro? Claro. Bueno, desde que empecé mi carrera en criminología, he venido tratando de estudiar la criminología más actual. Estamos hablando de más de una década atrás. Y en esa década, esta última década, también he tenido la posibilidad de ser educador, de dar clases en la universidad. Y entendí poco a poco que los estudiantes tenían muchas dudas en relación a lo que es la criminología y lo que no es criminología. Y no con el propósito de generar una disrupción, una separación entre lo que es y lo que no es, más bien quise agrupar ese conjunto de dudas con el propósito de darles una respuesta para que esa persona que quiere comprender el espacio de abordaje meramente criminológico lo pueda comprender con facilidad. ¿Qué es y dónde se produce criminología? Y un poco más adelante, qué estrategias utiliza la criminología para implementar su conocimiento, que es algo sustantivo. Entender la criminología es entender el proceso de investigación científica aplicada a un objeto específico, el crimen. Por lo tanto, la naturaleza de la criminología es el conjunto de conocimientos que producimos sobre el crimen a través del método científico. Existen muchas aplicaciones del conocimiento criminológico en la realidad que son absolutamente necesarias. Por ejemplo, hay muchas formas de prevención que utilizan bases de conocimiento criminológico para poder estructurar sus estrategias de abordaje, pero no necesariamente esas estrategias de prevención son criminología. La criminología es el conocimiento que se produce a través del análisis del fenómeno criminal. Por eso, en el primer capítulo del libro, precisamente aborda ese tema. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el objeto de investigación criminológica? ¿Qué estudia la criminología y qué lo hace diferente de otras disciplinas científicas? Evidentemente, la criminología estudia el crimen no como un hecho jurídico, sino como un hecho social. Esto le da una diferenciación bastante radical a la criminología clásica y inclusive la moderna, de la criminología actual. Una criminología que tiene que entender la realidad donde se produce la criminalidad de hoy, muy diferente de la criminalidad de los años 1970, 1980, radicalmente distinta. Y por ende, abordar ese momento actual de la producción criminal es fundamental para lograr establecer estrategias o acciones o recomendaciones que garanticen su eficiencia, que es lo que principalmente genera dudas a la hora de aplicar o desarrollar estrategias de prevención. ¿Cuáles se nutren de mejores bases para lograr alcanzar una mayor eficiencia en su implementación? ¿Qué acciones preventivas o qué acciones estratégicas eh, digamos, generan mejor rendimiento por el menor costo posible?
Eso es lo que la criminología moderna reconoce y produce. Y además promueve estrategias de control social, que es lo que nos es natural. La criminología no produce prevención exclusivamente en relación, como lo hace. Vamos a ver, es algo más bien que se comparte con casi todas las otras disciplinas científicas. Todas en algún sentido quieren producir prevención y sí, muchas quieren producir prevención de la criminalidad porque es algo que también nos afecta evidentemente a todos. Es algo social, ¿no? Es una realidad social y el interés por lograr contener la criminalidad es un interés legítimo y evidentemente se aborda desde múltiples ópticas. La especialidad de la criminología, que le puede dar una connotación diferente en relación a la producción de prevención, es precisamente nuestro abordaje, nuestra comprensión sobre dos elementos estructurales de la sociedad y de la producción criminal. Precisamente el control social formal y el control social informal. El control social, eso es lo que estudia la criminología. La criminología ve la conducta humana y de ella aquellos resultados que producen un rechazo social. Eso es lo que determina un crimen. Hay autores muy modernos en España que nos hablan precisamente sobre ese nuevo enfoque. El espacio científico de la criminología es aquel espacio de interacción social donde la conducta humana repercute en la sociedad a través de un reproche social. Entonces, nos aleja mucho de la visión clásica del delito y Sí, nos dice el crimen existe en todas las estructuras sociales. Por lo tanto, en diferente magnitud y con diferentes formas. En el libro yo lo explico como la estructura de un iceberg, ¿no? El delito es solo la punta del iceberg. Es las formas de criminalidad más presentes en una sociedad que tienen la mayor, vamos a ver, que son atendidos con el mayor rigor penal, ¿no? Con la mayor severidad, si lo queremos ver así. Pero antes de eso existe toda una estructura, toda una gama criminal de fondo que se produce en otros espacios de interacción social y que hemos desatendido. Y le puedo poner un caso que para mí es fundamental y en la realidad actual necesario de abordar. Dentro del seno familiar existe una desatención estructural sobre su equilibrio, ¿no? Y por eso hemos visto que en las últimas décadas ha aumentado la desintegración familiar, la violencia doméstica, de hecho llegaba a ser hasta noticia el hecho de que más personas se divorciaban de las que se casaban, y eso implica una serie de cambios estructurales en la conformación de la familia, y evidentemente eso iba a tener una repercusión social. Eran advertencias que podríamos haber atendido si en su momento nos hubiésemos concentrado en dar equilibrio, atención a la familia como base de la sociedad. Eso no lo digo yo, eso lo establece la Constitución política, es un razonamiento creo que bastante claro. La base de la sociedad necesita ser firme para poder construir sobre ella. Al día de hoy vemos una transformación absoluta de esa estabilidad y por ende, evidentemente, íbamos a tener un desequilibrio en el resto de estructuras sociales que se fundamentan en ello. Entonces, ¿existe criminalidad dentro del seno familiar? Sí. ¿Cómo entender esa criminalidad? De manera especializada. La criminalidad deja de ser entonces la persecución del delito. La criminalidad es poner la atención en aquellas conductas humanas que producen desequilibrios en cada espacio de interacción social. Por eso acá no hablamos de zonas geográficas de análisis. Hablamos de espacios de interacción social diferenciados. ¿Qué define un espacio de interacción social? Lo define la relación que existe entre un conjunto de personas y el conjunto de normas que las rigen. claro. Entonces, nos damos cuenta que si usted se rige por un conjunto de normas, en un espacio específico, con un conjunto de personas específicas, eso es un espacio de interacción social que se analiza desde su propia naturaleza y no en contraste con otras. O sea, no es legítimo, por ejemplo, que la criminología cuestione la naturaleza moral o la naturaleza jurídica, las reglas que rigen a un país y diga aquello está mal, por ejemplo porque ese país tiene su propia identidad, su propia autonomía, su construcción social deriva de su propia experiencia. Ujú. Entonces la criminología lo que hace es analizar esa sociedad en su conjunto y en su historia. Y el propósito de la criminología es entender cuáles mecanismos de control social ha establecido esa sociedad para hacerlos más eficientes, en función del bienestar de esa misma sociedad. Lo que Carlos, permitiría a la postre generar ese equilibrio deseado. Carlos, no demos más detalle
de la profundidad de la teoría que estás exponiendo en el libro, de la práctica, de la cómo ves la criminología, porque parte del concepto de lo que estás presentando el día de hoy acá en el podcast es o anunciando la presentación oficial del libro. Y el abrebocas que nos estás poniendo sobre el tapete es bastante sólido y es un abordaje muy diferente al que tradicionalmente se ha venido desarrollando. Contanos cuándo va a ser esa presentación del libro tuyo y por supuesto, a dónde y cómo podemos hacer para que las personas que estén interesadas puedan asistir a la presentación de este libro. Claro, muchas gracias. El libro se va a presentar en el Colegio de Profesionales en Criminología el 16 de marzo a partir de las 9 de la mañana. Ujú. La página oficial de Colegio de Profesionales en Criminología tiene publicaciones en ese sentido y también hay un enlace para la inscripción de aquellos que quieran venir a conversar sobre tal vez otros temas que sean de interés, ¿verdad? Y en el que podamos abordar con discusión, porque parte o de decirlo así, la otra cara de la motivación de este libro es promover la discusión sobre la comprensión y la aplicación de la criminología. Entonces, me interesa llegar a personas que quieran precisamente conocer o comprender o apoyarse para poder implementar criminología o implementar estrategias a partir de la criminología. eh, y ese es el público al que realmente quisiera aspirar a llegar. Prácticamente lo que estás diciendo es que no se necesita ser estudiante o profesional en la materia para poder ser un lector de este libro. Está redactado para que cualquier persona pueda entenderlo y apasionarse por el tema. Efectivamente, el libro quiere eliminar un manto, un velo que hace que haya una visión diferenciada de la criminología de lo que es en la realidad. La criminología es una disciplina científica aplicada y eso es de interés para todos, Sí. porque es el bienestar de todos lo que afecta al crimen. Y por ende, efectivamente, el libro está orientado a cualquier persona que quiera comprender la criminología y cómo ella le puede servir para eh, atender su problema criminal a nivel comunitario, a nivel laboral, a niveles institucionales, evidentemente a niveles nacionales, ¿verdad? La criminología tiene aplicaciones prácticas para solucionar diferentes problemas en materia de producción criminal, que es algo que también se explica brevemente en el libro. Y más que ser un libro que establece las respuestas a todo, más bien lo que procura es generar dudas sobre todo, es trasladar esas bases necesarias para que la persona se estimule a comprender mejor cómo atender su problema y cómo atender y para el criminólogo en particular cómo establecer mecanismos de acción más eficientes sobre eh, la producción criminal. Perfecto, ya lo saben amigos que están escuchando y viendo este podcast. En la próxima semana va a estar presentándose exactamente el 16, sábado 16 de marzo, de 9 de la mañana a 11 de la mañana en el auditorio del Colegio de Profesionales en Criminología, como bien lo acaba de explicar Carlos, el libro como tal. Así que no dejen de participar, accesen las diferentes redes sociales del Colegio de Profesionales en Criminología. Ahí están las formas de inscripción. Y recordamos el libro, ¿cómo se llama? Claves para entender la criminología, preguntas y respuestas sobre el estudio del crimen. El autor está con nosotros en este podcast. Te agradecemos, Carlos, los minutos que has dedicado para poder hacer el abrebocas de lo que estoy seguro va a ser una actividad muy importante y un libro muy exitoso. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y gracias, ya saben, comparta este link con más personas para poder seguir haciendo un país más sólido y más seguro. Hasta la próxima.